María Antonia, acá de San Roque González. Es muy importante, yo quiero destacar eso de la profesora mía, yo tuve la suerte de conocerla a ella mucho antes. Ella iba de acá hasta Asunción para estudiar, porque éramos ya amante de Paraguay, de Ipori, Ateneo, de Ipori, del Guad, o Cajare, y ella iba diariamente. Recuerdo a Pamela, que hoy es toda una señorita, era chiquitita, la hicieron hace luego, Pamela llega Ari, a Oruja, eso más. Y era una circunstancia difícil porque ir de acá hasta Asunción 3 horas, pero llegué a más 3 horas. A veces ya por la profesorado, pero ya por la licenciatura. 3 años, Oruja todos los días, no falta de la clase. Había la Paraguay. Entonces, yo quiero pedirle un aplauso para la profesora. 30 años de guaraní acá en la regional de Quindío, ¿verdad? Y con ella hoy ya su hija trabajando, muchos egresados acá trabajando, y estamos muy contentos porque ustedes también ahora se están formando parte de esta promoción de lo que van a ser nuevos profesores o nuevos licenciados, nuevos magísteres. Lastimosamente esta pandemia complicó muchas cosas porque y eso es lo que muchas veces hace un poco más lento nuestro trabajo, pero no quiere decir que por eso vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer por el guaraní. Así es que en Bojara está William de está Villafané. 30 años no pasaron en vano. Yo creo que no solamente aquí, sino que todos los distritos que están a su alrededor, y por qué no Paraguarí, yo creo que tienen que tener siempre un reconocimiento hacia tu trabajo, más allá de que ya sos también directora y fundadora acá del Instituto de Formación Docente. Así es que eso quiero destacar para empezar. Guaraní, Regeñemba, Ponda, Eurole, ella sabe, Tape, Pucuya, Guatá, Regina, Yajao. Y lo que tenemos un poquitito más de tiempo en esto, conocemos de esos momentos difíciles. Juan ella asá, oíma vez están y ya tuve. Imagínense que hace 1991, en el 92 recién se oficializó el guaraní. Cuando nosotros empezamos acá, el guaraní ni siquiera era idioma oficial, ni siquiera se enseñaba en las escuelas. En el 94 recién empezó a enseñarse. La lleva. Operamos a averiguación de Guasimba de Curia, que hermana Pisaño Monanduta Guaranina, que se ha vegetado y oye, pues no juego tuvimos una promoción de casi 50 egresados, nosotros en la primera promoción de profesores de guaraní. Y es un hecho muy importante, pero ahí después ya vinieron muchísimos. Nunca paró acá, cada año siempre, así como con ustedes. El primero, segundo, tercero. El primero teníamos nosotros solamente el profesorado. Después del año 2005 estamos con el tema de nuestra licenciatura. Como tenemos un reconocimiento por ley, detrás de la licenciatura vino la maestría, y bueno, y ahora nosotros queremos que probablemente ya el año que viene empecemos acá también el doctorado, con los que ya terminan su maestría, que puedan continuar acá también su doctorado. Acabamos justamente hace 2 semanas que el CONES catastró nuestras carreras de maestría y doctorado. O sea que hoy en día tenemos totalmente ordenado lo que en un principio, no solamente nosotros, sino que todas las universidades y otros institutos superiores tampoco tenían, digamos, en regla todas sus carreras. Y ahora es una obligación tener lo que se llama el catastro, de Vimiana, CONES, ya oípa o mi carrera que usted vender ya pueda con anga. A ver, que vamos a ver que yo puta todo lo que tiene que ver con los cursos de grado. Ya ves, ya me sacan, están las carreras de pregrado, y entre ellas está el profesorado. Y que ahora nosotros estamos pidiendo entrar a una modalidad distinta a la que teníamos. Emma, probablemente el año que viene vea ya están pero estamos en un proceso de esa clase también. Y lo de la licenciatura, tienen ustedes la licenciatura en lengua guaraní, también está la licenciatura en antropología cultural guaraní paraguaya. Tenemos un posgrado en terminología,
y los dos cursos más altos, la maestría, acá ya tenemos muchos egresados. The Bluetooth device is connected Y successfully. también tenemos ya egresados del doctorado, son casi 100 egresados del Ateneo que llegaron al doctorado. ¿Qué significa eso? Que acá los que están ahora en el primer año van a tener un primer certificado del básico. Después van a pasar en este momento, la licenciatura, ¿verdad? Después de eso viene la maestría, son prácticamente en ese recorrido 4 más 2 años de maestría, 6 y otra vez 2 años de doctorado. Al final uno termina estudiando 8 años y tiene el título máximo. Allá va. TPE con este bebé y 14 años más. Este en mi cuadra ya es súper guaraní. Entonces aprovecho un poco este momento inicial para mencionarles eso. Yo particularmente estoy muy contento. Hoy están acá conmigo Juan y Hernán, que son compañeros de trabajo del Ateneo, y mi señora Sabina, mi esposa, ¿verdad? Mi copiloto. La manejada si quiere. Bueno, y entonces queremos compartir con ustedes este primer encuentro. Ojalá pronto salgamos de esto, ojalá podamos recuperar la normalidad lo antes posible, que todo eso sea para beneficio de todos, ¿verdad? El Ateneo en este mes, el 23, va a cumplir 36 años de vida. Y de esos 36 años, 30 años hace que está acá en Quindío, en forma ininterrumpida. Así que gracias a nuevo Bejara, a Yahá Serena. Y a ustedes también animarles, y vamos a continuar, vamos a hacer todo lo que en este caso ustedes quieran desarrollar como parte de su formación. A UYPM voy a pagar ahí. Quiero pedir para todos un aplauso por los 30 años de la residencia. Antes de que tengo que dejar. Bueno, justamente lo que estoy diciendo. Bueno, antes yo estoy gozando y ya ven, va enamorando que no es que estás estudiando. Guaraní, ¿sabes? Estamos mis ciertos, era un está con un barrio guasuma, ya. En Madrid, Guaraní, ya te ve Corea. Sin embargo, increíblemente, dentro de esa historia que les estoy contando, 100.000 personas hicieron el curso básico. Cuando habían podido decir que teníamos que llegar 100.000 razas mismas, por Paraguay y Sacuella. Hasta el año 1997, el Ateneo habilitó 100 regionales. Estaba en 100 municipios. El único AVE, Paraguay y después, por ejemplo, Quindío, Equipo y Cuevas. Después de acá nos fuimos a Paraguay. Después de Paraguay ya se abrió un poquitito antes de Carapeguá. Después de Carapeguá fuimos a Urucuquí, después fuimos a Caay, entramos acá a Muyapeguí, a través de la regional Quindío y también en un tiempo acá en Pucú, otro tiempo también en Quipigó, ¿verdad? O sea, cubrimos todo el departamento. A pesar de la cordillera de Peyucuta, no pensaba que ustedes veían a pisar y ya se ve ahí, en Tempiapón, Ciudad Alto Paraná, en Bajo Ciudad del Este. A ver, yo ahorita voy a dejar a mi hija de Ticuatiaja, pero Ciudad del Este, fuimos a mi tepe de Cateneo, a Pepo yo a bebé. ¿Por qué? Porque tenemos una regional en Ciudad del Este, en Caguazú, en Pedro Juan Caballero, en Concepción, en Itapúa, de Jove, Jojave, Peyucuta tenemos 100 regionales. Y de esas regionales hasta ahora culminaron 100.000 y un poco más de personas al curso básico. Mi apitevi, mi ouye iba que un bollo apui, al curso y gran boyejara. En esta promoción que por todo el sistema de la pandemia se retrasó un poco el tema de la entrega de títulos. En estos días están saliendo 804 egresados de la última promoción. Ahí la 10, 20 egresados, 804. A la invergüenza, vamos a hacer por paquete, 27 paquetes en el ministerio. A mí hoy con este veo 21. 6 ejemplos que no se han hecho en cualquier momento. Entre ellos está también gente de Quipigó, hay gente egresada acá también de Quindío que todavía no están teniendo, ¿verdad? Creo que en estos días van a salir todos. La misma cosa con la licenciatura. La licenciatura nosotros tenemos la fecha normalmente de colación el 23 de septiembre. Todo lo que es licenciatura, maestría y doctorado hacemos el 23 de septiembre. A profesorado sí que fue el fin de año. La profesorado, la procedimiento le llamó Amboeta Perú, le llamó la Imabaño, pues era de dirección de formación docente. Cuando era dirección general de formación profesional del educador. Le baja Perú y llamó la trámite y Pucumía.
Lo de la licenciatura, maestría y doctorado son procedimientos administrativos rápidos. Oye, ya, pues, pero siempre en el mes de septiembre. ¿Cuántos profesores? Y 27.000. ¿Y cuántos licenciados hasta ahora? 7.000 licenciados en lengua guaraní. Está. Paraguay, tú sabes, yo pertenezco a la 10ª promoción de profesores de guaraní del Instituto de Lingüística Guaraní, donde también terminó la profesora Miriam su profesorado. Yo terminé en 1980. A 1980 oré Paraguay y Sacuella de 600 profesores de guaraní. Superamos, 600. Cuando el primer Ateneo ganó 27.000 profesores, solamente el Ateneo. Y sobre los 27.000, 7.000 licenciados. De la Universidad Nacional, de la profesora, yo también soy egresado de la Facultad de Filosofía, hasta ahora, esta carrera va a cumplir el año que viene 50 años, 1972 pareja. A PEBI Océano con ITB, 600 licenciados. Ateneo Océano, 7.000. ¿Cuál es la diferencia? El Ateneo trabaja a nivel nacional. Y la carrera de licenciatura en guaraní de la Universidad Nacional hasta ahora no tiene que estudiar en Asunción. Acá la vamos a dejar allá para que todos los días o allá a fijar después diario. Y de lunes a viernes, lo que nosotros hacemos con ustedes en una sola jornada. La Peyú, voy ponaja, a salir y esa antes mejor, el equivalente a las horas de clase que normalmente entre semanas se suele estudiar en la licenciatura en Asunción. Y sobre eso están aproximadamente en este momento 500 magísteres en guaraní. En la Arigua llegué, doctorado, mi doctorado ahí me testé siempre. Esa es la trayectoria nuestra institucional, que es importante que siempre ustedes sepan. Muy tepa peme, mandi pepa pemba pomo, pepe morandú, amba epa mi penenen via pona tenonde otro. Que hay campo de trabajo, hay muchísimo campo de trabajo, no solamente ahora acá en Paraguay, cuando yo voy a guaraní Argentina, Brasil, cuando voy a Estados Unidos, cuando voy a Bolivia, pero a ver, no me voy a pues pero yo recién nada más me escribió una persona, me estaba preguntando cómo puede hacer mi hijo que vive paraguayo, que está viviendo en los Estados Unidos, cómo puede hacer para estudiar. Y en este momento hay unos cursos que se hacen por Facebook, en forma virtual. André que Pepe a mí tengo que seguir Pepe ya puede chavar te contenedera a su escuela. Y es una forma en que la gente que está en otros países puede estudiar. Hoy tenemos cursos en YouTube, hay cursos en Facebook, que uno puede seguir en la modalidad virtual. También hay clases de guaraní en España. Hay clases de guaraní en Francia. A Francia, pero igual con años no me voy. Pero me tengo de universidad ya era de Tuizapayepeo. Es la Universidad de París. Hoy me ha presentado a ver la Sorbona, que allá a niña anduve a Pepe Ojoño Moranduja, Pepe Ojoño guaraní. Andas veima paraguayo con aña. A la escuela francés me metí. A la escuela o a cueco ape tena o imbo dejado a cueco en la pecuea muy como ando en su escuela, el que vamos a dejar a francés me metí con ambos era Francia de guaraní. A ver, en este ya se está en internet, hoy ve tenda y picue, el primer sitio en internet. A Peicuata en la venda ahí, a Paraguayo en el primer sitio en internet se le debe a un alemán, a un profesor, él se llama Wolf Lustig, de la Universidad de Mainz. Él fue el primero que creó un sitio para el guaraní en internet en 1995. Ahora me llegué, imaginas, 95 a 2005, 2005 a 2015, y ahora estamos a 26 años del primer sitio del idioma guaraní en internet. Entonces, ¿qué es lo que hoy tenemos? Y tenemos campo de trabajo. Hoy venimos a años de llevar parque el chata hina que joven o jave la embojada castellano es la señalética. Ahí que estamos con la dirección San Bujija, a secretaría de la Putin Jarena, a Virure Cuá Tesorería, a Pepe Aranduca Biblioteca, la doble denominación. A partir de este mes de junio pasado,
por disposición de la ley de lenguas, todos los estamentos, todas las instancias oficiales públicas tienen que funcionar de manera bilingüe. Amar es pepe nicoteta, tengo de jara. Mañana, ella tuta pepe, o ya popa y te cote mía guarani m. Anda, es dice anda, imbo de jara añonte. Peñambo es amambo de jaope. Cuando nicotera. Cuando nicotera y que tú estás por Ministerio de Salud, y que tú estás por que se haga copaco, y que tú estás por ande de mañana, mi patria, pero yo voy a hacer una guarani. Todo el Estado tiene que funcionar por disposición de la ley de lenguas en forma bilingüe. Hoy varias instituciones del Estado formaron lo que se llama una red de políticas lingüísticas. A Pepe que castellanos a guaraní purúgina. A mí va te contiene Pepe va que se haga peñas en noita, te va a poner mía. ¿Dónde más? En el campo de la justicia. Con Angango, mi o cosa antes oye, ese que va por Yucajagüe o por Mondajagüe, mira, yo ya puedo van a un juicio y en el juicio hoy existe la garantía para cualquier ciudadano, por ejemplo, de defenderse en guaraní o de solicitar que el juicio se haga en guaraní. A ver, mamá, vean que tuvimos no se puede, no, porque acá solamente hablamos castellano, no, nada, ni o vea, hagamos que venga, ande que tuvi por ahora más, y pepa, y por tal guaraní, y por tal castellano. Esa es una cuestión muy importante. Por eso, aquellos que tienen su título de licenciado, de licenciada, tienen que ir después a hacer un trámite acá en el Poder Judicial de Paraguarí o en el Poder Judicial de Asunción. ¿Para qué? Para conseguir su matrícula de traductor. Ahora tiene título y aparte me dan del Poder Judicial. Debe jalan de títulos a otro partido de cédula de identidad, fotocopia, certificado de nacimiento, bandas que tengo, fotocarnet. A ver, de cojar y yo partidares como jamás y vender certificado de traductor público. Andere que el Poder Judicial fue como perito traductor. A ver, se ve ya en el cotenéramos, petení guaraní oñe evare y catuta peña no iba. Va a vender la misma pepe. A ver, venía boga, fui más a peña no iba. Para los juicios normalmente hay jueces que no saben hablar, hay fiscales que no saben hablar, y entonces en esos casos se acude a la figura de lo que se llama técnicamente un intérprete, que es un traductor. A mí me tocó participar de uno de esos juicios, y esas son cuestiones tan simples como preguntarle a esa banderera, si era fulano, banderera dice que se llama fulano, no paricón de bueno, el señor dice que vive en Quinte, hablando de mi página ya. De por Yuca, ya, dice que no mató a nadie, ante la Yapua. Apea o Pacueteo, ni se puede imaginar la pea de Yapua. Y hay gente que hoy en día hace eso, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? Ustedes van a escuchar hoy propaganda. En Lusa, antes de Pujo ver radio, Satanga, televisión, te da mi cuartilla ahí, diario, oye, Pulupe Guaraní. Coca-Cola hace propaganda guaraní. A veces ya está pegada yo bajaba, se te interesa ya puedo con guaraní. Esas empresas de telefonía, Tigo, Personal, Claro, al cual hueco y con PTI, pero un bapoa, oye, guaraní. Derecho el nuevo y que tú eres su escuela ese guaraní. Oye, en el Endúa y también vamos a hacer también PTI guaraní me ande. Eso ustedes pueden pedir como parte del servicio que esa empresa nos presta. Por ejemplo, el Banco Itaú también. Hoy tiene, esto no es propaganda para el banco, pero tenemos que decir quiénes son los que ya están utilizando el guaraní en sus actividades comerciales. Pero esa caña de esa cacoa, te envía por página, ¿verdad? Catu esa caña de no, allí quien va por mierda. Ya Eina ni Hanua PPG a Hatambo, antes de con ese bimbo de Jara, a Ambo emita a mitad de su escuela. Cuando anda a un año y que toman buen PPG. Una opción que le dije es trabajar
a nivel internacional. Nosotros tenemos varios egresados nuestros del Ateneo que hoy enseñan en universidades de esos otros países que les mencioné. Acá en la Argentina, en la provincia de Corrientes, el guaraní es idioma oficial también, desde el año 2005. Acá en la frontera con Brasil hay varios municipios que declararon al guaraní como idioma oficial. En Bolivia es el cuarto idioma oficial. Bolivia tiene 38 idiomas oficiales. En cuarto lugar está el castellano primero, está el aymara, que es el idioma más hablado por los indígenas de Bolivia, está el quechua o quichua, el idioma guaraní. En ella están en Berrío, ya Bolivia, Oima Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, en el departamento de Yogajaina, ya es Paraguarí, Cordillera Mía, Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, también es guaraní. ¿Y qué tienen? Y ellos tienen hoy enseñanza en guaraní, dentro de universidades, en instituciones superiores, en escuelas y colegios. Entonces, si uno mira hacia atrás, en esta primera parte lo que estoy haciendo con ustedes es ubicarles, partiendo un poco de lo que es el Ateneo, mostrándoles cómo está el guaraní hoy. Si nosotros miramos 30 años, o miramos 50 años, o 100 años atrás, el guaraní no tenía todo lo que hoy tiene. El peor momento que vivió el guaraní probablemente haya sido en la posguerra del 70. Señora Inoguazuriré, Argentina, Brasil, Uruguay, mitad Pitepe, mitad Usucura Pitepe. Amba eveko angenya de ikatoanya mombe umia heta awanya ngatua be nyande hebi a umio wa kenya de ari nyande juga pahangwa al kuera ira kuoi nyande nyanye momba esera mo Paraguay he eko tende juga na guaranima viajina be ba tu sabia be ombo yo ayuda Paraguay kuera be guarani e kuera kuera opera mama hoy a mí pertenece ese guacuera era Bartolomé Mitre. Argentina Luisa Cuesna, presidente argentino, que iba a Cuepa a Mombeua Ñandé, Ñambo Hueséramo, Paraguay, Beco iba a Aribi, era Ñañemomba, Eséramo Paraguay, de Cotenja Yucana de Guaraní. Ape, Eponao ya puedo que Mariscal López, Oñe Punuri de Minte Peñonero Azul, oye, no iba muy y Catupuridad Guaraní M. Y su escuela Pechapota siempre tenía seguir. Alfabeto ya en el abecedario. A mañana a peape en el ya está ahora ni van a ver. A peape era piperé, hoy mi cuatia hay periódico, ya era el Cabisuí, el Cacique Lambaré, la Estrella Centinela. A mí a ver ya ahí guaranime. Ella ave paraguayo, pero ella ya ponían de añañen bojorí que se cuera. Ya me hizo ver a Pucanana.